Mi nombre es Jonathan Erickson, soy socio de Atomy desde hace más o menos 2 meses. Agradezco mucho por ser parte de esta gran familia de Atomy Club, la cual nos permite, digamos, no solamente hacer el negocio Atomy o hablar de Atomy, acerca de la filosofía, de los productos o el plan de compensación que a muchos les interesa. No solamente eso, acá también podemos compartir otros temas, por ejemplo, de filosofía, de psicología, cosas interesantes que nos puedan aportar a nosotros y adquirir mejores conocimientos y poder compartir con nuestros familiares y amigos. El día de hoy les voy a tocar un tema muy interesante, que quizás muchos, yo sé que muchos han pasado por una situación así, pero en realidad no teníamos el concepto bien claro qué cosa era lo que teníamos. El día de hoy el tema que les voy a tocar es el siguiente: síndrome de Procusto. Viene a ser el síndrome de Procusto. A continuación les voy a compartir acerca de el mito griego que describe a este personaje, acerca de Procusto. Se dice que Procusto fue uno de los hijos de Poseidón, según la mitología griega, que vivía en las colinas de Ítaca, que era una ciudad que pertenecía a la antigua Grecia. Procusto vivía en esas colinas y él daba posada a los viajeros solitarios que llegaban ahí, y él los atendía con una amabilidad, sírvase todo, con una amabilidad total, pero ya después de eso lo invitaba a descansar en su morada, y los viajeros confiados se iban a descansar a la morada, pero que sus piernas sobresalían, pasaban el límite de la dimensión de esa cama. ¿Saben lo que hacía? Lo que hacía Procusto. Procusto no toleraba esas cosas, ni tampoco que, digamos, la persona sea de tamaño más pequeño que la cama. ¿Saben lo que hacía Procusto? Les cortaba las piernas, como ustedes pueden ver ahí en ese gráfico. Pero si una persona, digamos, era pequeña, un poco más pequeña de la cama, lo que hacía era fracturarle las piernas, agarrando un martillo así bien macizo, hasta totalmente fracturarle y así poder estirar más las piernas hasta que alcance el otro extremo de la cama. Eso es lo que hacía Procusto. Así era demasiado cruel, no toleraba esas cosas. Él quería que todo se mantenga uniforme. Hasta que un día llegó este héroe llamado Teseo, y él llegó a su posada y él lo retó. Dijo: a ver, Procusto, ¿por qué tú no te invito a echarte en tu propia cama? Y Procusto como que se negaba, que no quería, ¿no? Porque ya sabía que lo que iba a pasar, parecía que él también era más alto, pues, ¿no? Su estatura era más, su longitud, su estatura era más grande que la longitud de su cama. Y no quería. Entonces lo que hizo él fue, digamos, sus piernas que entraban todo, pero lo que salía era su cabeza de la cama. Y entonces ahí Teseo aprovechó, agarró su espada, que murió degollado. Y así acabó la historia de Procusto. Síndrome de Procusto en la actualidad. Obviamente ya esas cosas ya no se hacen, bueno, eso es solamente un mito, pero en realidad sí existe ese síndrome de Procusto. Hoy en día, más o menos en el ámbito laboral, el mundo ha cambiado. Exigen que las personas sean muy proactivas, muy eficientes, originales, que tengan mucha creatividad y también mucha perfección. Eso para hacer crecer más a la empresa, para alcanzar todos sus objetivos. Pero ¿qué sucede? Que a veces muchas personas comienzan a envidiar a las otras. Por ejemplo, hay personas que llevan como 10 años en una empresa y de pronto llega un joven para solicitar un trabajo. ¿Y qué hace este joven? Digamos, lo que esa persona ha estado en 10 años en una empresa y no brindó una solución a un problema común que había,
esta persona lo hizo, digamos, en menos de un año, brindó la solución y como que dio un buen visto por parte de su gerente, como que lo admiró, pero mientras esa persona antigua ya se quedó inconforme, o sea, como que le dio envidia. ¿Cómo es posible que ese joven me haya superado? Y como que ya el gerente más se enfoca en el joven, y como que ya obviamente la persona que es, ya lleva muchos años, ya está preocupada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Ah, entonces voy a tratarlo mal a este. Ah, ya, voy a tratar diferente. Y si se equivoca, yo voy a alzar mi voz de protesta, que no sabe hacer bien sus cosas, que es irresponsable, y así me voy a deshacer. Eso es lo que sucede más o menos en lo que es en el ámbito laboral. De personas lo manifiestan. Las personas que tienen un elevado nivel de frustración y poca sensación de control, o también las que tienen autoestima baja o alta. Hay personas, por ejemplo, que se sienten tan frustradas que dicen, no voy a lograr todo lo que yo quería tanto en la vida, pero el otro joven sí está logrando más cosas, como que le da envidia, pues no, oye, me está superando. Ay, 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 como que quisiera, ¿no? Que le pase, o sea, yo te deseo lo mejor, pero no quiero que te vaya mejor que a mí. Esa es su idea de la persona que padece este síndrome. Acá tenemos unos pequeños conceptos. Son el síndrome de Procusto, por ejemplo, el primero. El síndrome que define a aquellos que al verse superados por el talento de otros, es lo que acabo de decir justo, deciden menospreciarlos, ¿no? Menosprecian, son indiferentes, no les hacen caso, como que cuestionan todo lo que ellos hacen. Se deshacen de ellos. Y el miedo los lleva a vivir una continua mediocridad, donde no avanzan ellos. Ellos no avanzan y ni tampoco dejan que otros avancen. Ellos quieren mantenerse ahí nomás, no quieren que otros superen. O quieren que otros superen, sino quieren mantenerlos ahí nomás. Y a la larga eso es peligroso. Si, digamos, este síndrome sobrepasa los límites, puede llevar, digamos, hasta el suicidio o cosas de sicariato, quién sabe, ¿no? Tantas cosas feas que vemos hoy en día, por el caso de corrupción, por ejemplo, que una empresa de repente ha ganado la licitación para hacer tal proyecto y otro que, ¿qué cosa? Ah, ya voy a mandar una coche bomba, no sé qué otras cosas más. Otras definiciones del síndrome de Procusto. Sienten envidia, frustración cuando le va bien a otras personas. Esa es la verdad. No son inconscientes de sus actos. Bloquean, limitan el aprendizaje de las demás personas. Priorizan intereses personales sobre objetivos grupales. Ellos prefieren sus intereses, sus propios intereses, pero no les importan los objetivos del grupo, de toda la comunidad, tal como sucede en el gobierno. O sea, esos políticos nada más ven sus intereses y de su círculo de grupos de empresarios, pero no les interesa el pueblo que se joda, así hablan, así piensan. Una definición simple, así, memorícenlo esto, este concepto así, simples palabras. Síndrome de Procusto es, por ejemplo, que yo quiero que te vaya bien, sí, pero no mejor que a mí, ¿eh? No, tiene que ser o igual o menor, pero no, más que a mí, no, si no, me molesto. Eso quiero que recuerden muy bien, el síndrome de Procusto, ese concepto, esa pequeña definición. ¿Y en qué ámbito se observa este síndrome? En el ámbito personal, por ejemplo, tenemos en el caso de las familias, en el hogar, en los amigos, en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, en el hogar tenemos de repente un hermano, una hermana, de repente la hermana superó al hermano, eh, tiene títulos o un negocio, cosas así, mientras que el otro como que no tiene tanto, como que le da un poco de envidia, ¿no? O sea, ya empieza a cuestionar, pero también la familia tiene que ver en eso, porque en lugar de reprocharle que por qué no logró tanto, deben apoyar, ¿no? O sea, tienen que, porque supuestamente es una gran familia y todos tienen que avanzar juntos y crecer, no que uno más que otro, que yo soy indiferente, que yo veo por mí mismo, yo mismo soy mi dinero, no me interesa lo demás. No, eso no.
a veces se generan esas cosas. Por ejemplo, las relaciones, por ejemplo, de pareja también, por ejemplo, a veces se genera la relación tóxica, porque de repente hay personas, por ejemplo, que no buscan que una pareja, no buscan parejas, una pareja que sea más inteligente que él o ella, o más atractivo o atractiva. Buscan siempre que alguien sea lo mejor, pero a la larga eso se convierte en una relación tóxica y ambos terminan en problemas y viven mal, muy mal, en el ámbito académico. Por ejemplo, también hay, digamos, cuando el alumno cuestiona mucho, hace preguntas demasiado, que tanto le da mucha presión al maestro, a la maestra, que esta, este docente termina humillando a ese alumno porque se ve que tiene más interés, más capacidad intelectual y lo humilla delante de sus compañeros, sus amigos, para, digamos, para mantener ese liderazgo que yo soy el maestro y tú estás mal. Eso es lo que a veces se ve en el ámbito académico. Y este último que lo he dejado en el ámbito laboral. Obviamente, es muy peligroso que hayan personas que tengan este síndrome. ¿Saben por qué? Porque se dan las fugas de talento. A veces estas personas tienen harta creatividad que pueden aportar mucho para los objetivos grupales, pero ¿qué sucede cuando estas personas que padecen de este síndrome las comienzan a atacar, comienzan a menospreciarlos, todos los demás, hasta aburrirlos y a veces esas personas terminan renunciando, pues porque ya se aburren ya de ese ambiente y se va el mejor talento de la empresa, digamos así. Y posteriormente, si la empresa, digamos, dependía mucho de ese talento, de la persona que se fue, se va a la quiebra, comienza a bajar su capacidad en los negocios, o las ventas comienzan a bajar, digamos así. Y es muy peligroso, o sea, a esas personas que padecen ese síndrome hay que identificarlos. A veces digamos, el gerente, en lugar de preguntarse, ¿por qué esa persona está atacando tanto a la otra? Debería preguntarse eso antes de decir, no, se equivocó ese, sí, tiene razón, entonces lo voto. A veces no es bueno hacerle caso a esa persona que acusa al otro, porque hay que identificar, estudiar, ¿qué has hecho tú tanto tiempo? A ver, para que lo estés atacando, a ver si se equivocó. ¿Ah? ¿Por qué lo atacas? Al menos identificarlo y conversar con esa persona y darle una pequeña, digamos, un memorando, digamos, hacerle un memorando que trate de comportarse, mejorar su forma de comunicación, que se entienda mucho más con las personas, que tenga empatía con todos los demás, porque al final todo es el trabajo en equipo y todos crecen y avanzan. Y eso, yo sé que acá en este grupo no se va a generar, ¿no? Si algunos alcanzan una maestría imperial y otros 6 máster, no creo que sientan envidia, ¿no? Porque al final todos vamos a crecer. Así que yo los invito a que compartan este tema, porque muchos vamos a así crecer, y no solamente nosotros, también las demás personas. Y así poco a poco vamos a salir de esta ignorancia que tanto daño nos ha hecho a todos nuestros países. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Compartan este tema y yo sé que vamos a seguir adelante y vamos a seguir avanzando por tener un Perú mejor y por